Y continuamos con más a través de 90s y 2000s por Now Music Radio, y ha llegado el momento de hablar, de conectarnos con el maestro, pero antes, su entrada. Adelante, pasa. Ponte cómodo. Bienvenido. Gracias por acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas de universos, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Así es, amigos, pues bueno, ya lo tenemos aquí y está más que conectado a través de la línea de Now Music Radio, el señor Asmisael Montenegro de Lerx. ¿Cómo estás, Asmisael? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Alejandro Polanco. Gracias por darme, como siempre, un espacio aquí en Now Music. No, al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú sabes que para nosotros es muy importante contar contigo en este espacio porque siempre nos traes temas de todo tipo que nos dejan pensando. Y déjame compartirte rápidamente una noticia sobre un comentario que nos hicieron recientemente y que olvidé ahorita abrir el correo electrónico. Porque nos llegó un comentario, Asmisael, sobre uno de los podcasts que ya habíamos estado grabando anteriormente y que, por cierto, invitamos a toda la gente, a pesar de que este es un espacio dedicado a la música de los 90s y de los 2000s, tenemos también este tipo de contenidos que a la gente le agrada mucho. Prueba de ello, pues, este comentario que nos dejan a través de una de las plataformas de streaming donde subimos todos estos podcasts, donde nos ponen ahora mismo, y que justamente comentaron sobre el podcast donde hablábamos de este canal de YouTube que fue el último podcast que hicimos, Asmisael, el canal de YouTube que predecía la muerte de famosos, y por aquí te dejaron un comentario que dice: las investigaciones que hacen para el programa su compañero Montenegro son realmente de lo mejor, felicitaciones. Así que, Asmisael, pues la felicitación es para ti por traernos estos temas. Muchas gracias. Realmente para mí es halagador y es importante que la gente que hace favor de escuchar a un servidor y a los demás que tenemos intervención en Now Music, que sea de su agrado cada uno de las cápsulas, mejor dicho, que hacemos con muchísimo cariño. Le tratamos de investigar y traer los temas interesantes que sean a lo que estamos viviendo, y pues si me permites vamos a introducirnos al tema de hoy. Así es. Hablando precisamente a esto, hoy 20 de abril, pues fíjate que un día como hoy, pero de hace, perdón, si la memoria no me falla, hace 109 años fallecería un célebre escritor de origen irlandés. Me estoy refiriendo a Bram Stoker. Así es. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de él, las nuevas generaciones, o no tan nuevas generaciones, por una película del director Francis Ford Coppola, que precisamente lleva este nombre, Drácula, de Bram Stoker, debido a que, aunque este señor Bram Stoker fue un prolífico escritor, novelista, fue mayormente conocido por haber escrito la novela de Drácula por allá de los 1897. Y bueno, mucho más de 100 años después seguimos hablando de esta obra y también de este personaje, que hay unos datos curiosos, sí, que si me lo permites me gustaría compartir contigo y con tu auditorio, estos datos acerca de esta persona que pues a veces sabemos mucho de las obras del escritor, del director, incluso de los actores o actrices, pero poco sabemos de la vida íntima, y en este caso pues vamos a platicar brevemente acerca de esto. Fíjate, como mencionaba, hace 109 años fallece Bram Stoker en Inglaterra, y durante muchos años se pensó que Bram Stoker era inglés, es decir, por el manejo que tenía del lenguaje y obviamente sus obras que fueron impresas precisamente en Inglaterra, pero no. Bram Stoker
que por cierto Bram Stoker era su nombre, digamos que de artístico. Sí. En vida llevaba el nombre de Abraham Stoker, que de hecho si has tenido la oportunidad junto con las gentes que nos están escuchando de leer la novela o de haber visto alguna película relacionada con Drácula, sabrán que hay un personaje central que se llama Abraham Van Helsing. Exactamente. Entonces, esta fue la forma en la que de cierto modo el escritor quiso participar también en su propia novela. Sí, este hombre nació en Irlanda, es decir, era irlandés. No hay más datos acerca de esto, es decir, nace en Irlanda en una ciudad que se llama Clonfert, por allá de 1847. Desde muy pequeño tiene ciertas inclinaciones hacia la escritura y también sufre de una enfermedad que no le permitía caminar, así que sus primeros años de vida los pasaría posado en una cama. Y bueno, en ese tiempo la verdad es que no había como ahora Instagram, Xbox, PlayStation, televisión, etcétera. El modo en el que él hacía sobrellevadera la enfermedad era que su madre le contaba historias de su tierra natal, es decir, de Irlanda, historias de fantasmas, historias de apariciones, historias, que eran básicamente parte del folclore de Irlanda, que la verdad es que esa nación está plagada de estas historias. Sí. A los 7 años, él se recupera de esta enfermedad, ingresa en el Trinity College, en donde conocería nada más y nada menos que a otro gran escritor de nombre Oscar Wilde, que también fue muy conocido por sus obras, aunque no tan parecidas como la de Bram Stoker. Y bueno, cuando se conocen y hacen buenas migas, le invita a formar parte de una sociedad filosófica a la cual él presidía. Y bueno, por ahí ya se pierde un poco en el mapa la vida de Bram Stoker hasta 1867, 1868, cuando él trabaja como funcionario en un castillo de Dublín, ahí en Irlanda, y durante esa misma época también lleva a cabo algunas obras de teatro con un escritor llamado Sheridan Le Fanu, una obra llamada Carmilla, que esta obra, para los que no sepan también de esta onda del vampirismo, el under y el goth, Carmilla es un referente bastante fuerte a lo que es el vampirismo. Se cree que de ahí es de donde él empieza a tener sus influencias, sí, para lo que posteriormente sería la obra de Drácula. Después de su juventud, bueno, pues Stoker muestra habilidad literaria, un amor y una pasión por las letras, e incluso llegó a publicar algunos relatos en diferentes revistas y en un libro de consulta, ahí mismo en Irlanda, que se utilizó durante pues algún tiempo. Finalmente, pues esta búsqueda del conocimiento, esta búsqueda de historias, de leyendas, lo llevaría a la edad de 31 años cuando decide, de cierta forma, sentar cabeza. Se casa con una mujer llamada Florence Balcomen, una hermosa jovencita de apenas 19 años, es decir, le llevaba alrededor de 12 años, si no me equivoco. Wow. Quien, por cierto, por ahí dicen las malas lenguas, que no es nada comprobable, había tenido sus quereres con Oscar Wilde, aunque pues Oscar Wilde sabemos que tenía también, era de una sexualidad vamos a llamarla libre, para no decir una palabra fuera del contexto del lugar. ¿Qué es lo que sucede a continuación? Bueno, pues Bram Stoker encuentra este amor por las letras y la escritura también, nuevamente en el teatro, se convierte en actor. Lo contrata también como representante de una compañía de teatro, Henry Irving, para dirigir el Lyceum Theatre de Londres. Y bueno, ya a una edad madura, durante la última década del siglo XIX, ya estamos hablando de finales por allá de los 1800, mientras trabajaba en esta compañía de teatro, es que comienza a escribir novelas, que esto también mucha gente no lo sabe. Él escribió varias novelas, aunque la que más destacó fue precisamente la de Drácula, ¿sí?, que por cierto se convierte en llamarlo una especie de ópera prima. Y en este ir y venir también, poco se menciona de esta parte, pero me gustaría comentarla con tu auditorio. Bram Stoker es llamado por algunas amistades a formar parte de una sociedad secreta, la llamada Golden Dawn, es decir, el amanecer dorado, que tenía tintes esotéricos, espirituales. Muchos de los que formaron parte de la Golden Dawn venían rechazados, habían sido expulsados de otras pues sociedades, vamos a llamarlos secretas, como por ejemplo la masonería,
y entre ellos podemos contar al mismísimo Aleister Crowley, que a pesar de que fueron contemporáneos, pues ellos no convivieron, pero Bram Stoker sí tendría alguna influencia del buen Bram Stoker. Cuando la novela por fin sale a publicación, pues ha sido estamos hablando de que fue en 1897, han pasado ya 124 años, si no me equivoco, si no me fallan las cuentas, y esta obra se ha traducido a 50 idiomas diferentes y se ha vendido alrededor de 12 millones de libros. Obviamente uno dirá, bueno, el Código Da Vinci ha vendido más de 30 millones de copias. Pero bueno, para la época, ¿no? Exactamente, para la época la verdad es que es un número bastante importante. Se sabe que, como te había mencionado, Bram Stoker había escrito algunas otras obras que no fueron tan famosas sino hasta después de su muerte, porque la persona que se encarga de sacar a la luz estas obras que no habían sido todavía publicadas, como por ejemplo El Camino de las Rosas, El Paso de la Serpiente, El Hombre de Shasta y Señorita Betty, fue su viuda. Una vez que Bram Stoker muere en 1912, su viuda se encarga de agarrar todas esas obras, de mandarlas a editoriales para que les den una manita de gato y finalmente se publican. Todas sobre el mismo sentido, Asmicel, o sea, es como las novelas que sacó también Bram Stoker, ¿iban en el mismo sentido como de lo que hizo con Drácula o eran completamente distintas? Eran distintas. Por ejemplo, Lady Athlin, la dama de la sábana santa, impostores famosos, etcétera. Esta de impostores famosos es importante en Inglaterra porque sostenía que la reina Isabel era un hombre disfrazado. Es decir, fue un escándalo en aquel tiempo cuando sale la obra, sí, pero se le tomó, digamos que con cierto humor, aunque prohibirían durante determinado tiempo, obviamente, la publicación de esta obra. Y bueno, de ahí, de este hombre, Bram Stoker se dice que era una persona sumamente culta, inteligente, educado, es decir, a pesar de que él había nacido en Irlanda, pero había vivido gran parte de su vida en Inglaterra, pues obviamente se le habían pegado los buenos modales de la época. Se dice también que había tenido contactos con personajes importantes de la política de Inglaterra, que se codeaba, vamos a decir, con pura gente pesada, ¿no? ¿Sí? de aquella época. Y bueno, en este sentido, lo que platicaba de que había pertenecido a la Golden Dawn, no se sabe exactamente hasta qué tanta influencia tuvo dentro de esta institución, porque bueno, es una sociedad sumamente secreta, sumamente discreta, no se sabe mucho al respecto. Hoy en día todavía existe, pueden entrar a Google y pueden buscar Golden Dawn y pues ahí verán entre los miembros destacados pues aparecerá el nombre de Bram Stoker. Durante algunos años el nombre de Bram Stoker pues lamentablemente se mantuvo pues entre las sombras hasta pues por ahí de los años 30 que comienza este cine con la famosísima película Nosferatu, que creo que todos hemos visto por lo menos unos cuantos segundos de ella, sí, y vuelve este hitazo, ¿no? del vampirismo, todas estas películas, los 30, 40, 50, me puedo aventar todo el siglo XX, y no es hasta prácticamente mediados de los 90, cuando un productor de cine, Francis Ford Coppola, decide llevar a la pantalla grande esta novela sin mutilarla o tratar de llevarla lo más apegada al libro, fiel a la obra, apegada al libro, ¿sí? Exactamente. Y bueno, pues creo que el resultado todos los hemos visto con unas actuaciones increíbles de Winona Ryder, Keanu Reeves, Gary Oldman, que Gary Oldman también, como paréntesis o pequeño paréntesis en esto que estoy narrando, cuando a él le ofrecen el papel, le dicen, mira, tú vas a ser el Conde Drácula, Gary Oldman se emociona, sostiene una reunión con Francis Ford Coppola y le dice, sabes que yo me subo al barco, yo te respeto, yo te admiro como director, pero si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en serio. ¿Qué es lo que sucede? Francis Ford Coppola reúne a todo el elenco, o sea, absolutamente a todo el elenco, incluso hasta a las camaristas, a los mucamas que vemos alrededor de la película, sí, los reúne en un rancho que tienen en Estados Unidos, y ahí en una noche y una mañana, entre todos leen la novela. Es decir, imagínate, se aventó un maratón de Bram Stoker porque querían que realmente sintieran cada personaje, sí, cada escena, y bueno, el resultado la verdad es que es algo maravilloso. La película que a veces pasan por televisión o que se puede conseguir en DVD, tiene un director's cut de alrededor de 25 minutos
que hay oportunidad todavía, lo pueden conseguir en Blu-ray. Ahí viene la parte de escenas borradas o del Director's Cut de Francis Ford Coppola. Y bueno, a partir de ahí, obviamente la novela se vuelve a reimprimir, se vuelve a sacar. Y lo último que supe de esto es que hace alrededor de unos 3-4 años más o menos salió una especie de remake, por así llamarlo, literariamente hablando, de remake de la obra de Bram Stoker que se llama Drácula, de Bram Stoker, con anotaciones. Es decir, tenemos la novela entera y en la parte de abajo vienen como anotaciones del mismo autor en donde para la gente que no tiene idea de lo que va la obra, te lo va narrando. Por ejemplo, en la parte donde dice que se me fue ahorita cómo se llama el protagonista, el papel Oldman? que hace Keanu Reeves. No, ¿de quién dices tú, Gary Oldman o...? El que hace Jonathan Harker. Ah, ok. Jonathan, cuando nosotros vemos la película dice, bueno, hoy voy en un carruaje, ya pasamos los Cárpatos, etcétera. Cuando tú vas leyendo esa parte, abajo del libro aparece, los Cárpatos se encuentran en esta región de Europa y conectan con este país, o sea, eso me refiero con sí, los pies de página. Sí, exactamente, como cuando haces una tesis que pones abajo del pie de página de lo que estás hablando, ¿no? Y eso ya hace el libro mucho más grande, pero bastante digerible, vamos a decirlo de esta forma, porque también hay que destacar que la manera en la que Bram Stoker escribe el libro, a pesar de que se catalogaliza como una novela, sí, son una serie de anotaciones de diarios. Tenemos el diario de Jonathan Harker, tenemos el diario de su esposa, de Elisabetta, tenemos el diario de el que está en el manicomio, tenemos partes del diario de Renfield, que es uno de los locos. ¿Quién era? ¿El doctor? Dices tú, un doctor que estaba preso, ¿no? No, ¿qué era de Drácula? Era como que lo hipnotizó, algo así, ¿no? Redfield, en la novela Redfield había sido un abogado que había ido anteriormente a Transilvania a hacer tratos con el conde, pero el conde le lavó el coco y terminó loco. Sí. Entonces, todo esto lo vamos viendo en la novela. Obviamente, Francis Ford Coppola trata de la manera más posible de retratarlo en la película, porque hay partes de la película donde dice, diario de Jonathan, un ejemplo, 21 de marzo, hoy subí al carruaje y pasó esto y esto. Sí. En la novela, obviamente, es mucho más fiel porque sí te aparecen ahí las fechas, incluso las horas, los lugares, y finalmente pues aparecería ahí el famosísimo Abraham Van Helsing con también anotaciones. Entonces, realmente, pues a mi modo de decirlo, Drácula de Bram Stoker no es tal cual una novela, es un compendio de diarios, aunque sí aparece ahí una tercera persona que sería obviamente el escritor de la obra. Oye, pues para quienes no han tenido la oportunidad de leer la obra, o incluso en el caso de la gente que no ha tenido la oportunidad de ver esta película, pues no saben de lo que se están perdiendo, porque como lo comentas, Misael, esta película que salió en los 90s, creo que es la que más se apega a la historia del libro. Han salido muchísimas versiones de Drácula, historias que no tienen que ver precisamente con lo que plasmó Bram Stoker, sino con historias que tienen que ver con Drácula. Sin embargo, esta película es muy buena, es muy recomendable, que si no me equivoco, Misael, tiene una duración por ahí más o menos como de 2 horas y algo, ¿no? Me parece, 2 horas y cuarto, algo así. Está un poquito larga, pero creo que cuando tú la vas viendo no se te hace tan pesada, ¿no? Sí, de hecho, la filmación fue bastante dura, porque estuvieron, o sea, cuando tú ves en la película escenas donde hay nieve y todo eso, realmente había nieve, es decir, no era una maquinita escupiendo unicel blanco. Las locaciones son bastante buenas. Estuvo nominada, no tengo ahorita el dato exactamente, pero estuvo nominada a varios premios de la Academia, precisamente por esto, sumamente el vestuario, nada más hay que ver el vestuario. Claro. Por cierto, gran parte del vestuario se encuentra en un museo, ahí podemos ver las armaduras, los vestidos, parte de algunos sets de filmación. Y bueno, ya nos tendríamos que aventar otra cápsula hablando precisamente nada más de la película, porque hay mucha tela de donde cortar en este cinto, porque es bastante interesante. De hecho, yo les recomendaría que después de que vieran la película se metieran a YouTube y ahí buscaran. Hay una especie de documental que es cómo se filmó Drácula de Francis Ford Coppola, dura como 90 minutos más o menos, y ahí lo vas viendo, es decir, hay entrevistas
con Winona Ryder, con el director, con Gary Oldman, con Keanu Reeves. Ahí te van explicando en qué consistió todo esto, el vestuario, todo este rollo. La verdad es que es bastante interesante. Es muy, muy enriquecedor, pero obviamente en este sentido, por muy hermosa que haya sido la película, nada como leer la novela y que tu mente vaya creando esos caminos, la luz, las voces, la intensidad, que es lo que le da esa magia a la obra literaria. Sí, sobre todo con esos comentarios que tú dices ahora en esta nueva versión de hace 3 o 4 años que vienen al pie de la página, donde ya te contextualiza más exactamente dónde se está desarrollando lo que tú estás leyendo, la hora y el día, y justo lo dices de una manera muy acertada. Tu mente se pone a imaginar y a crear los escenarios. Para los que no han visto la película y a lo mejor ya tienen como las ganas de, primero lean el libro y después ya ven la película, que creo yo que este es de los pocos casos, Asmisael, de esas películas que absorben la mayor parte de cosas del libro, o que es lo más fiel al libro. Ha ocurrido con otras películas, con otros libros y otras películas, que tú ves una cosa en lo que lees a lo que ves, pero aquí es diferente, aquí sí es realmente lo que tú estás leyendo, ¿no? Sí, de hecho, en este video que te comento que está en YouTube de cómo se realizó la película, el mismo director Francis Ford Coppola comenta que prácticamente no había libreto, es decir, tenían la novela en la mano y conforme iban avanzando las páginas, iban haciendo ahí también él sus anotaciones y pues prácticamente iban llevando, es decir, recreando lo que venía en la novela, porque un guión obviamente sí existía, pero era muy apegado a lo que era la novela, no como lo quisieron. Voy a aventar la piedra sin esconder la mano, sí, pero no como lo que hicieron con, por ejemplo, La Reina de los Condenados, que fusionaron 2 novelas, que era La Estad del Vampiro y La Reina de los Condenados, que hasta hoy en día Anne Rice, cada vez que le preguntan acerca de la película, pues la pobre mujer pues básicamente esconde la cara y dice, sabes que no me preguntes de eso porque tengo mucha vergüenza de lo que hicieron con mi obra. A partir de esta novela, o aparte de esta película de Francis Ford Coppola, Asmisael, ¿qué otra película tú le recomendarías a la gente que está escuchando 90s y 2000s por Now Music Radio de Drácula? O sea, aparte de la que de la que estábamos hablando, ¿qué otra película o películas recomiendas? Bueno, pues obviamente la que te comentaba, la de Nosferatu, por ahí de los 20s, que yo la recomiendo porque es una joya del cine, porque realmente no tiene que ver con la novela, porque ahí te presenta otro tipo de vampiro, pero bueno, yo recomendaría esa. Y de las últimas que yo he visto, que de cierto modo, y me voy a salir del tema, porque no retrata realmente lo que es la obra de Bram Stoker, sino que te cuenta una historia más apegada al personaje en el cual se inspiró Bram Stoker, que es el famosísimo príncipe de Valaquia, Vlad Tepes. Se llama Drácula, la historia jamás contada. Esa película de tener igual como unos 3-4 años más o menos. Entonces, esta película yo se la recomendaría si les gusta el tema del vampirismo, si quieren saber un poco más de la historia del verdadero Drácula, que por cierto era Drácula, de Vlad Tepes. Esta película, pues aparte de que tiene ficción, pues sí trae unas partes que son históricamente, vamos a llamar históricamente correctas de lo que fue este suceso. De ahí en fuera, no pierdan su tiempo bajando las películas, ni sus 15 pesitos ahí en el puesto de confianza de piratería. Y si está en tu mente preguntarme, me voy a adelantar un poquito, ¿qué película no les recomendaría de Drácula? Que no la vean, pero si por nada del mundo. Hagan lo que hagan, por favor, por el amor de Dios, no vayan a ver Drácula 2000. Ah, es lo que te iba a preguntar, no sé por qué. Drácula 2000 es la peor, pero en serio, la peor película que yo he visto de Drácula. Bueno, spoilenos un poco para los que teníamos como la intención, porque yo, así como me lo acabas de decir, conozco el caso de mucha gente que dice, ve cualquier película de Drácula, excepto Drácula 2000. Y bueno, ¿por qué todo mundo recomienda que no veas Drácula 2000? Algo ha de tener. ¿Qué nos puedes spoilear al respecto de esta película, Asmisael, de Drácula 2000? ¿Por qué no deben de verla? Mira, yo no sé cuántos hongos se metió el guionista de la película o cuántos churros se aventó, no sé qué rayos pasó ahí, pero confunden el personaje de Drácula, es decir, del vampiro, en lugar de ser, pues, lo que mencionamos, este príncipe de Valaquia, Vlad Tepes, etcétera. Y resulta que Drácula es Judas Iscariote.
precisamente, ese que vendió a Jesús por las monedas de plata, pues resulta que en la película Drácula, o el vampiro, es Judas Iscariote, y te lo pone ahí en la película. Yo cuando vi eso y escuché, dije, ¿perdón? ¿Cuál es la relación, no? Buscas la relación, buscas la relación. Sí, o sea, nada que ver, y a partir de que te dicen eso, híjole, a lo mejor apaga la televisión y ve La Rosa de Guadalupe mejor, o sea, la neta. Bueno, pueden ver entonces cualquier película, aparte de la de Bram Stoker, de la de Francis Ford Coppola, no vean Drácula 2000. Es la recomendación que Asmicel hace puntualmente, sobre todo porque él ha visto todas estas películas de vampirismo, y yo creo que más adelante, Asmicel, estaría interesante poder hacer otro segmento donde podamos platicar sobre el vampirismo como tal, porque yo por ahí en algún momento tuve la oportunidad de toparme con información referente al vampirismo en todas las partes del mundo, ¿no? O sea, el vampirismo no únicamente tiene que hacer referencia con Rumania, ¿no? Por ejemplo, hay un vampirismo diferente en España, un vampirismo diferente en México, un vampirismo diferente en Estados Unidos, o sea, en varias partes del mundo el tema del vampirismo cobra diferente faceta, pero me gustaría que, me gustaría que para el próximo capítulo o el próximo episodio o cuando tú lo decidas, hablemos sobre los tipos de vampirismo a nivel mundial, ¿te parece? Claro que sí, de hecho, pues de manera adelantada, y porque sé que ya me pasé del tiempo que tú generosamente me das para esta sección, hay que adelantar que lo que nos vamos a aventar va a ser un especial, porque hay mucha tela donde cortar acerca del vampirismo. Como bien mencionabas, el vampirismo se ve en muchas sociedades, en muchos países, en muchas etnias, e incluso, a manera de spoiler, les diría que el vampirismo está vivo por allá de unos 6,000 años antes de Cristo, es decir, desde Siria, Mesopotamia. O sea, tan antiguo es este mito de estos seres que se alimentaban de la sangre y que salían entre sus tumbas y se levantaban entre los muertos. Es un tema bastante interesante. Lamentablemente, pues mucho de lo que vemos en internet, mucho de lo que vemos en pseudo documentales, pues es meramente fantasioso, es decir, no está bien documentado. Perfecto, pues ahí está. Asmicel ya se acaba de comprometer en este espacio en 90s y 2000s por Now Music Radio. Nada más que hoy queríamos tocar este tema referente a la parte de Bram Stoker, pero Asmicel ya nos promete que vamos a hablar largo y tendido sobre el tema del vampirismo. Y síganlo también, escúchenlo en su show Veritas de Universus, el programa como tal, a través de las páginas y el lugar donde Asmicel les va a decir a continuación. Claro que sí, muchas gracias. Mira, el programa se transmite totalmente en vivo los días lunes en punto de las 6 de la tarde, termina a las 7 de la noche. Si quieren escucharlo nada más, esto es a través del portal www.circovolador.org/radio. Si quieren ver la transmisión en vivo, que a veces, dependiendo del tema, pues traigo imágenes, traigo láminas para hacer más ameno el programa. Se pueden por ahí darle like al perfil Veritas de Universus en Facebook. Pueden seguirme también en Instagram como @lord_asmicel y en Twitter como @asmisael. Perfecto, pues ahí está, para que lo sigan en sus redes sociales, y también trae temas muy interesantes. Esta semana, ¿de qué tema hablaste, Asmicel? Esta semana pasada estuve hablando de fue una especie de biografía. De hecho, ahí compaginé dos temas, el que fue Anton Szador Lavey y lo que fue la Iglesia de Satanás. Estoy hablando de la vida de este hombre que el 31 de octubre de 1966 le dice así al mundo que se funda ese día la Iglesia de Satán, esto en Estados Unidos, en San Francisco, y bueno, cómo ha ido cambiando, mejor dicho, la Iglesia desde pues más de prácticamente 50 años más o menos tiene esto. La verdad es que estuvo bastante padre el programa. No es que yo lo haya hecho, pero se los recomiendo bastante para aquellos que quieren saber acerca del satanismo, la Iglesia de Satán. Pues está bastante interesante el tema. Porque aparte, déjenme les digo que yo ya he escuchado en algunas ocasiones a Asmicel exponer sobre este tema algunas cosas, y yo sé que va a sonar arriesgado y sé que les va a hacer un poco, como dicen por ahí, les va a hacer ruido lo que les voy a decir, pero lo que ustedes creen sobre la iglesia satanista y el satanismo como tal, no es lo que ustedes creen. No es lo que ustedes creen. Entonces tienen que escuchar, sobre todo para informarse. No es con el simple hecho de que, lo voy a escuchar porque soy ateo o lo quiero escuchar porque no soy católico. No,
tienen que escuchar el programa de Asmisael porque los datos que les va a compartir van a ser de valor. Así que síganlo en sus redes sociales. Y yo pues, Asmisael, te agradezco muchísimo estos minutos que nos compartiste aquí a través de Now Music Radio. Y nos vamos a despedir con una canción, Asmisael, del soundtrack precisamente de Drácula, de Bram Stoker. Nos vamos a ir es algo tranquilón, es algo de Annie Lennox, ¿no? Love Song for a Vampire, ¿te acuerdas esta canción que es con la que terminan? Y nos vamos a ir con la rola, pero yo te agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo, Asmisael. No, te agradezco también a ti, como siempre, por darme el espacio aquí en tu programa, y también le mando un fuerte saludo a toda la gente que nos hace favor de escucharnos como cada semana aquí en Now Music. Perfecto, pues ahí está. Regresamos con más a través de 90s y 2000s por Now Music Radio. Esto fue Veritas de Universus. Regresamos.